Hola estimados amigos de YouTube, sean bienvenidos a este nuevo video. El objetivo del presente video es poder mostrar una utilidad muy importante de nuestro software MiRIPS, y es la generación de archivos JSON a partir de los archivos planos de la resolución 3374. Vamos a ir directamente a observar el proceso que se lleva en la aplicación y posteriormente explicaremos cómo se articulan varias fuentes de información para poder lograr este objetivo. Después de ver el video, las instituciones que deseen obtener un demo pueden escribirnos a los datos que voy a colocar aquí en la pantalla para poder realizar las pruebas respectivas y observar el comportamiento de la aplicación. Vamos entonces a entrar con un usuario que tenemos ya registrado en la aplicación. Cuando se ingresa a la aplicación, se habilita las opciones que están disponibles para el plan institucional. El plan institucional lo que busca es que aquellas instituciones que tengan la necesidad de poder generar archivos JSON, pero en este momento no tengan la forma porque no tienen el sistema de información actualizado, no cuentan con el recurso de ingeniería para hacer desarrollos. Esta puede ser una opción ideal para que con base en un proceso que ya está estandarizado, que es el de la resolución 3374, puedan cumplir con la normativa nueva 2275 y poder generar los JSON. Vamos entonces a observar el proceso directamente. Vamos a entrar aquí al menú de RIP.JSON. Aquí hay una opción que se llama generar RIPs JSON desde resolución 3374 con base de datos. Ingresamos a la opción y aquí vamos a ver diferentes archivos o diferentes fuentes de información que hay que tener en cuenta para poder realizar el proceso. En primera instancia, como lo mencionamos acá, el primer paso debe ser seleccionar la carpeta donde están las remisiones de RIPs en resolución 3374. Entonces voy a mostrarles acá, tengo una carpeta para esta prueba donde hay varias remisiones. Tenemos entonces esta remisión, vamos a borrar este archivo JSON, esta remisión que tiene prácticamente todos los archivos, consultas, facturas, hospitalización, medicamentos, recién nacidos, procedimientos, otros servicios, urgencias y el de usuarios obviamente. Tenemos, bueno, si miramos qué cantidad de registros tenemos aquí en el archivo de control, tenemos 1083 procedimientos, tenemos una factura, tenemos 3602 medicamentos, 1042 usuarios, o sea que siempre hay un volumen de información allí en esos archivos. Vamos a observar la segunda carpeta y aquí vamos a borrar este JSON también. Aquí nos vamos a dar cuenta que tenemos 843 usuarios, 516 otros servicios y los correspondientes registros de los demás archivos. Aquí en el archivo AF, para esta utilidad lo ideal es que solo venga un registro de factura. Y tenemos la remisión 07223 que está acá, borremos el JSON y podemos observar que tenemos el archivo AF con una factura, tiene menos usuarios pero también tiene algunos registros importantes para que podamos observar el comportamiento del sistema en esta opción. Entonces tenemos aquí nuestras remisiones, vamos a ir directamente al software y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la carpeta donde están las remisiones de los RIPs. Entonces vamos a ello, seleccionamos aquí la carpeta C, tenemos esta carpeta que se llama remisiones 3374, me aparecen las tres remisiones, procedemos a seleccionar para poder observar que el software detecta las remisiones que están dentro de esa carpeta principal. Aquí están entonces las remisiones identificadas y la idea es que dentro de cada remisión estén los archivos planos de acuerdo a la norma. Deben comenzar por los prefijos que habla la norma para cada uno de los archivos que ya pues los conocemos desde hace muchos años. El segundo paso es seleccionar la plantilla Excel donde se encuentran los datos complementarios. Obviamente este proceso
requiere de completar la información de los archivos planos, porque bien es sabido para quienes han ahondado más un poquitico en la norma, el archivo de usuarios, por ejemplo, ya tiene, se debe incluir la fecha de nacimiento, el tipo de usuario codificado, el país de residencia y país de origen también, si tiene incapacidad o no, etcétera. Y también debemos tener en cuenta que las consultas, procedimientos, medicamentos y otros servicios también tienen otra cantidad de datos adicionales, como por ejemplo ya se deben incluir las horas en cada una de las fechas, y también datos como los motivos de atención, las finalidades de la consulta, que ya cambian los códigos, las causas externas, que ahorita son llamadas motivos de atención, etcétera. Y también los demás archivos de urgencia, hospitalización y recién nacidos tienen cambios y datos nuevos o codificados que hay que tener en cuenta. Entonces, esta plantilla es muy importante. Nosotros obviamente entregamos la estructura de la plantilla y en videos, pues cuando ya se adquiere la solución, entregamos muy detallado la explicación de la misma. Vamos a seleccionar la carpeta o el archivo más bien donde están los datos complementarios. Aquí está nuestra carpeta con datos complementarios. Ese es el segundo paso. El tercer paso que me informa la aplicación es que hagamos clic para importar el archivo de Excel complementario. Vamos a hacer clic acá. El sistema entonces comienza a leer la plantilla y comienza a importar los datos que vienen allí relacionados. Entonces nos dice que ya podemos empezar a hacer la generación de los archivos JSON. El cuarto paso entonces es generar los JSON desde este botón para poder generar cada uno de los archivos JSON que van a parar en cada una de las carpeticas respectivas. Vamos a hacer clic y el sistema comienza a hacer entonces el proceso de transformación de esa información, importación y transformación de datos para poder generar los JSON con base en los archivos planos que se utilizan como fuente de información. Entonces acá el sistema está haciendo en este momento el proceso, nos informa que está generando la remisión número 1 de 3 y el archivo de la factura 28691 en este caso. Él allí va procesando todo, teniendo en cuenta los archivos planos, el archivo complementario, pasó a la remisión número 2 y posteriormente va a pasar a la remisión número 3. Después de que se elabora el proceso de forma completa por cada remisión, nos informa que se han generado los archivos JSON correctamente. Damos clic en aceptar y ya podemos ir a las carpetas donde están cada una de las remisiones. Entonces acá podemos observar que nos aparece un archivo con el número de factura equivalente al contenido de los archivos planos que vienen allí. Entonces aquí hay varias observaciones a tener en cuenta. Obviamente por acá está la fecha de nacimiento, digamos con ceros, pero ya vamos a mirar por qué. Están fechas del servicio de consulta con las horas en cero, ya vamos a ver por qué. Y así sucesivamente cada uno de los datos. Entonces vamos a observar, por cada carpeta se nos creó un archivo JSON, aquí está, este es el equivalente a esta carpetica de remisión. Si miramos las líneas que tiene este archivo nos informa que tiene 87.726 líneas. El anterior, que no miramos la cantidad de líneas, nos dice que tiene, por acá en edición, irá así rápidamente, 177.670 líneas, o sea, un archivo muy extenso. Y el tercer archivo, que es este, tenemos aquí el JSON con lo respectivo, y aquí tenemos las líneas de este archivo que son 6.418. Entonces vamos a observar de qué forma es que trabaja esta opción del sistema de información. Tenemos aquí entonces el proceso general de lo que hace la aplicación. Lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos tener una fuente de datos que son los archivos planos de la resolución 3374 de 2000, donde cada remisión debe ir en una carpeta, es decir, una carpeta por cada remisión donde van a estar los archivos que, digamos, contempla la norma, los 11 archivos allí. Tenemos una fuente de datos externa que es el archivo de Excel con datos complementarios para poder, como su nombre lo indica, completar la información que hace falta
de acuerdo a la nueva resolución 2275 de 2023 que ya hemos expuesto anteriormente. Debemos también tener en cuenta que hay un proceso de importación de datos de pacientes que se importan directamente a la base de datos de MiRIPS para poder tener allí una base de datos consolidada, y a medida que vayan digamos generando nuevos medios, pues se puede ir importando los registros de pacientes de una forma muy fácil. Después de tener estas fuentes de información, los archivos plano, el archivo de Excel y periódicamente importar los datos de pacientes, el software MiRIPS tiene internamente también bases de datos para poder tener en cuenta unas homologaciones y unos datos que son necesarios, teniendo en cuenta los servicios que se han facturado a través del código CUBS, que está pues regulado por la norma. Entonces, el software MiRIPS tiene entonces la posibilidad de importar los archivos planos, importar el archivo Excel, importar datos de pacientes periódicamente, y después de todo ese proceso, desde la ventana que acabamos de observar, se hace una consulta a las bases de datos de MiRIPS para poder hacer unas homologaciones y obtener unos códigos que también sirven para completar la información de la 3374. Luego de que él hace todo ese proceso por cada remisión, él ya está listo para generar los RIPs en formato JSON, y después de que se hace todo el proceso, almacena cada archivo en cada carpeta que fue seleccionada desde el primer paso. Este digamos que es el proceso general que se vio allí. Entonces ahorita vamos a ver, ya vimos los archivos planos que están en la carpeta, vamos a mirar el archivo Excel complementario y la importación de pacientes. Vamos a observar esos pasos acá en el software MiRIPS. Entonces venimos acá y entonces vamos a observar el archivo complementario. Realmente vamos a ir a la carpeta que tenemos acá. ¿En qué consiste el archivo complementario? Obviamente debemos tener una fuente de datos externa que nos permita completar la información que tenemos allí. Entonces vamos a observar acá, si tenemos en cuenta, por ejemplo, el archivo AF, que es el de transacciones de la 3374, vamos acá a relacionar el número de factura y el tipo de contrato para hacer unas validaciones, si es por evento o por capitación, para hacer unas validaciones de forma interna. En la pestaña US vamos a tener los datos complementarios del paciente, y debemos tener obviamente los datos con los cuales podamos hacer el cruce de información con los archivos planos. En este caso, para el archivo de usuarios, pues tenemos en cuenta la cédula o el tipo de documento del usuario y el documento del usuario junto con la factura, y tenemos entonces los datos complementarios que tenemos acá. Dentro del sistema de información tenemos dos opciones. Una es la prioridad que le da el software a este proceso, es lo que esté almacenado en la base de datos a través del proceso de importación de pacientes. Y como segunda prioridad, va y busca en este archivo complementario cuáles son los datos que están allí relacionados para poder hacer el cruce de información. Si observamos las consultas, vamos a ver entonces que acá tenemos unos datos, obviamente con los cuales debemos cruzar la información, y tenemos acá los datos complementarios, como la hora de consulta, el profesional de la salud, el documento del profesional y el concepto de recaudo y el número de factura de pago. Cada una de estas pestañas tiene los datos complementarios que hacen falta para poder completar, valga la redundancia, la información de la 3374 y convertirla a JSON. Vamos a observar entonces esta cédula en el archivo JSON que fue generado para esta factura. Vamos a copiarla, vamos a venir a la carpeta que tenemos acá, observamos el archivo JSON, vamos a buscar ese número de cédula y él nos ubica este número de cédula en el archivo. Vamos a ampliarlo. Entonces, si nos damos cuenta acá, este paciente ya tiene una fecha de nacimiento, tiene los datos completos,
es el consecutivo 986 del archivo. Si vemos acá entonces la fecha y la hora de atención, nos dice que la hora de atención son las 13:00. Si nosotros observamos aquí en el archivo complementario, podemos observar que para este registro están las 13:00, tal cual como venimos y lo podemos observar acá. Nos dice que el profesional que atendió la consulta tiene cédula de ciudadanía y su documento es 10-20-30. Vamos aquí entonces y podemos observar ese dato acá, 10-20-30. O sea que él hizo el cruce. Aquí con el concepto de recaudo, igual, concepto 05, y no tenemos ninguna factura relacionada allí. O sea que él para ese registro hizo el cruce teniendo en cuenta los datos complementarios de esta plantilla. De igual forma podemos observar este paciente que tenemos acá. Nos dice que las 15:25 es la hora de la atención. Vamos a buscarlo en el archivo JSON. Busquemos esa cédula. Nos dice que no está, vamos a buscarlo hacia arriba y aquí está en el consecutivo número 21. Nos dice la hora en la cual fue atendido ese usuario. O sea que el sistema está haciendo el cruce con la información que tenemos allí. Vamos entonces a hacer la prueba. Vamos a observar en el número de remisión, observemos una consulta. Vamos a tener en cuenta cualquier usuario aquí al azar. Vamos a tener en cuenta este usuario, por ejemplo. Este usuario, la fecha es 05/02 de 2023 y es una consulta de urgencia 890701. Entonces vamos a pasar estos datos para el archivo de Excel, que es nuestra fuente de datos. Bueno, entonces aquí copiemos este registro aquí como para la prueba, peguémoslo acá. Realmente borremos esto. Vamos entonces a colocar el número de documento que tenemos acá. Lo colocamos aquí en este espacio. Coloquemos la fecha, que es 05/02 de 2023. La colocamos acá. El código es el 890701. Y pongámosle la fecha, la hora 18:51. Coloquemos aquí los datos de un profesional, 888-777-555, y coloquemos aquí como valor de recaudo, coloquemos un copago cuota moderadora y coloquemos aquí la FEP, la factura que haya sido FEP 25. Entonces este es mi nuevo registro en el archivo de consulta para poder hacer el cruce de información allá. Y también vamos aquí a relacionar este usuario, aquí en este archivo de usuarios, vamos a relacionarlo aquí, esta cédula, coloquémosla acá en este archivo, y digamos que este es un usuario tipo 02, que nació por allá el 14 de abril de 1988, que tiene como país de residencia Colombia, y coloquémosle un país acá, que puede que este código no exista, pero es simplemente para ver que sí me hace el cruce de datos, y coloquémosle que sí tiene una incapacidad para la prueba. Vamos a guardar el archivo. Ya tenemos este nuevo registro de este paciente, cuya hora no está acá obviamente, cuyos datos de código de país no existen, pero ya existen en nuestro archivo complementario. Entonces vamos a guardar, vamos a ingresar nuevamente a nuestra pantalla, venimos acá, importamos nuevamente nuestro archivo de Excel, ya me informa que ya fue importado el archivo. Vamos acá a asegurarnos, listo, de todas maneras borremos el archivo JSON, volvamos a generar los archivos. Comienza a hacer el proceso, el sistema de información nuevamente va a generar los archivos de las carpetas que encontró allí y va a hacer todos los cruces que hemos hablado. Entonces aquí está haciendo el proceso, comenzó con la primera remisión, ahí está, aquí arriba podemos ver la remisión número 1, ya la está generando. Vamos a esperar a que pase a la remisión número 2 para poder observar ya el archivo generado allá.
Este RIP siempre es grandecito, ya pasó, o sea que vamos, bueno, esperemos un momentico que igual no se demora mucho. 2 de 3 y 3 de 3. Listo. Esta más cortica, ya generó los archivos. Vamos a ir aquí a la carpeta, abrimos el archivo y vamos a observar nuestro registro. Vamos a observar este registro de usuario. Este fue el que acabamos de ingresar allá. Vamos a buscarlo hacia abajo. Y aquí lo tenemos. Entonces vamos a observar qué tiene. Entonces miremos que tiene el 1988-04-14, porque aquí hay que formatearla en año, mes, día. Si verificamos, aquí tenemos 1404 de 1988, ahí está. País de residencia 170, país de origen 555, puede que no exista. Y tiene incapacidad, y aquí me colocó la incapacidad. O sea que me hizo el cruce con esa información. Si vamos a la consulta como tal, acá, entonces podemos observar que esta consulta 890701 fue a las 18:51, o sea que aquí tenemos ese datico en la hora 18:51. Nos dice que el médico que lo atendió tiene 888-777-555 y tiene relacionada un pago allá de la factura FED25, que obviamente nos faltó aquí relacionar el pago. Entonces ahí está, o sea que está haciendo el cruce de datos con esta fuente complementaria. O sea que dentro del gráfico que estamos observando, estamos pudiendo verificar de que el archivo de Excel que ingresa como fuente de datos y los archivos planos están haciendo un cruce de datos allí. Vamos entonces ahorita a importar datos de pacientes. Los datos de pacientes tenemos la opción de poderlos importar. Aquí en esta opción de utilidades, importar datos de pacientes. Podemos tener un archivo de Excel como este que les voy a mostrar acá, plantilla importar pacientes, donde periódicamente estemos relacionando tal vez nuevos pacientes allí y podamos subirlos. Acá le colocamos pues apellido 1 de prueba, apellido 2 de prueba, como para trabajar la parte de protección de datos, porque YouTube es muy restringido con esa parte. Tenemos aquí los números de documento, que realmente es lo que nos exige la norma, más todos los otros datos. Sin embargo, para las validaciones que hace el software, pues muchas veces sí es importante tener esto para ir directamente a los registros y saber a quién le tenemos que corregir información. Entonces acá tenemos esta base de datos. Nos dice que tiene 1032, 1031 registros. Esa es la base de datos que tenemos de pacientes. Procedemos acá a la ventana de importación de archivos. Vamos, seleccionamos un prestador y seleccionamos archivo de Excel acá. Venimos a importar el archivo de pacientes y el sistema hace un proceso allá de subir como los datos temporalmente o parcialmente a una plantilla, una malla, donde se ubican todos los archivos. Cuando le decimos importar datos, el sistema entonces hace un proceso de validación y cuando es exitosa ya deja importar los pacientes para que se eviten errores en este proceso. Mire que el proceso de validación sí es efectivo. Si yo vengo acá al archivo de pacientes y abro el archivo de pacientes que tenemos acá, de importar datos de pacientes, tenemos que se abra, listo. Yo le voy a cambiar a este tipo de usuario por bebé, cualquier cosa ahí. El tipo de documento para este usuario, pongámoslo en TT. Y cualquier otro dato que se salga de la norma, pongámoslo en 9, ¿sí? Yo guardo el archivo, cierro y vuelvo a la opción de importar datos del archivo de Excel. Vamos a ir, seleccionamos nuevamente la plantilla e importamos los datos. Aquí entonces, cuando le decimos importar datos, él comienza a hacer el proceso de validación y nos dice que el paciente con documento tiene tipo de usuario inválido, o sea, este de acá no reconoce este tipo de usuario, este tipo de documento, perdón. Y ahí, digamos, el proceso se frena hasta que corrijamos
ese error para poder hacer el proceso de validación exitosamente y poder importar los pacientes a la base de datos. Cuando los pacientes ya están importados, aquí en la opción de pacientes, que la tenemos por acá, ya podemos ver reflejado todos los movimientos de esos pacientes para poder en algún momento actualizarlos acá directamente en la base de datos, y esta es la primera opción que él tiene en cuenta para hacer ese cruce de información y poder generar los archivos JSON desde la 3374. Ese es el proceso de importar datos de pacientes. Luego tenemos un proceso de consultar base de datos de MiRIPS, y se refiere acá a qué, a que los códigos CUPS están allí registrados en el sistema y cada uno de ellos tiene una caracterización para indicar cuál es, digamos, la unidad habilitante del servicio, cuál es la modalidad de atención y demás, y poder hacer también una homologación de las finalidades de consulta y las causas externas. Entonces nos referimos a esta opción. Por acá están los servicios de salud, donde vamos a tener datos adicionales que nos exige el RIPS para poder hacer ese cruce de información. Y por acá tenemos la homologación de las causas externas con los motivos de atención que habla la norma. Aquí cada entidad puede definir esa homologación para que cuando en el RIPS de 3374 tenga un valor de causa externa, lo transfiera a su equivalente en el motivo de atención y se puede hacer ese cruce de información. Entonces, todo ese proceso se hace y finalmente se obtiene el archivo JSON, que es este. Si nos vamos por acá, podemos ver que la causa motivo de atención está ya cruzada, la finalidad de la tecnología también, el código del servicio, el grupo de servicios y la modalidad de atención también están cruzadas allí, teniendo en cuenta consultas y procedimientos. La parte de medicamentos y de otros servicios también se cruza con bases de datos como los CUMS, los IUMs, que son los identificadores únicos de medicamento, y algo muy importante para los medicamentos y consultas es que tenemos un proceso implementado que está articulado con la hoja complementaria de Excel para poder diferenciar las fechas, teniendo en cuenta que un medicamento o otro servicio en una hospitalización puede ser recurrente con diferentes fechas y horas, teniendo en cuenta que son los mismos códigos, los mismos valores y el mismo paciente al que se le está relacionando el servicio. Tenemos un método entonces para poder hacer esa diferenciación. Entonces, en esto consiste todo el proceso para que finalmente podamos obtener nuestro archivo JSON muy completo con base principal en los archivos planos de la 3374. Ese es el proceso que llevamos a cabo desde MiRIPS, muy útil cuando se maneja volumen de información y cuando hay instituciones que en este momento no tienen la forma de poder generar los JSON directamente. Entonces podemos tener esta alternativa que puede ser de gran utilidad. Dentro de esta versión para instituciones también tenemos la oportunidad de generar los RIPS desde Excel con la plantilla completa, ¿sí? ¿A qué se refiere la plantilla completa? Que tenemos una plantilla donde tenemos todas las pestañas del RIPS para poder en esa plantilla de Excel registrar todos los datos que queramos generar en archivo JSON. Esa plantilla es esta que tenemos acá. Plantilla datos RIPS complementarios. Perdón, plantilla completa, muchos registros. Esta de acá. Entonces, esta plantilla lo que nos permite es relacionar las facturas, los usuarios, las consultas, los procedimientos y todos los demás registros que puedan tener allí un medio, una factura para poder generar su JSON correspondiente con base en este archivo de Excel distribuido en cada pestaña. Algo muy importante que se me olvidaba comentarles ahora respecto a los datos complementarios para nuestro traslado de archivos planos a JSON es que se puede automatizar mucho a través de consultas SQL que ya se tengan diseñadas en la hoja. Entonces, yo puedo tener una consulta
que me arme automáticamente cada vez que yo vaya a generar los RIPs, los movimientos de un periodo específico, digamos todo el 2024 o cuando sean movimientos mayores al 2024, etcétera. Yo puedo armar la consulta y por eso acá en esta prueba colocamos SQL, porque es la información que proviene de una base de datos para poder tenerla ya actualizada. Simplemente que tengamos aquí la opción de actualizar datos y el sistema se encargue de colocar los nuevos registros o los datos que se hayan actualizado por cualquier motivo y poder tener esa fuente de datos muy automatizada sin necesidad de llenarla cada vez, sino que por cada hoja se tendría una consulta que se puede automatizar para poder tener este archivo complementario listo en cualquier momento y poder hacer el proceso de una forma rápida y de forma eficiente. Eso también lo tenemos y esta forma pues obviamente se observa cuando la institución esté interesada y es un trabajo como muy personalizado porque obedece a poder tener acceso a las bases de datos que tiene cada una de las entidades que les interese este método para poder generar JSON a partir de los archivos planos 3374. Muy importante este punto. Entonces acá nosotros ya seleccionando el archivo podemos generar el RIPS completo. Se hacen cruces de información, se tienen en cuenta los pacientes que hay en la base de datos con el método de importación, etc. Entonces mi RIPS tiene este componente que es específico para instituciones, para empresas que deseen aprovechar esa fuente de datos que ya viene estandarizada desde la resolución 3374 y que podamos generar el archivo JSON de una forma fácil y rápida. Obviamente, aquí en la parte de utilidades tenemos las plantillas de Excel que son descargables para los usuarios que adquieren la solución y los videos detallados de la explicación de las opciones del sistema. También las actualizaciones que vamos a hacer periódicamente. Bien, amigo, entonces esta es la explicación de los RIPs a partir de la 3374, o sea, los RIP JSON. Vuelvo y repito, quienes estén interesados pueden comunicarse con nosotros y si es del caso podemos observar la posibilidad de una versión demo para que la prueben y miremos cuál puede ser el proceso para un acuerdo con la institución o instituciones que estén interesadas en este medio de poder generar los RIPs en formato JSON de acuerdo a la 2275-2023. Muchas gracias por la atención brindada y nos vemos en el próximo video.